Muy bien, hermanos. Qué bien que estamos juntos, como todos los domingos, con esta bendición que nos permite el Señor de juntos poder adorarle para agradecer todas sus bendiciones, el privilegio que tenemos de poder reunirnos y de adorarle y darle gracias por todas sus bendiciones. Y también ahora juntos vamos a proclamar la palabra del Señor. En esta mañana os quiero invitar a que abráis vuestras Biblias en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 12. Antes de empezar, vamos a ponernos en situación. Ya sabéis que estamos leyendo y predicando sobre la primera carta a los tesalonicenses. Algunas veces interrumpimos, pero ya lo llevamos haciendo hace tiempo ya, y empezamos en el capítulo 1 y ya vamos por el capítulo 5, final. Simplemente recordaros que los capítulos anteriores, en la sección justamente anterior al versículo 12, para que os pongáis en situación, Pablo ha estado hablando de la venida del Señor, y que lo recibiremos al Señor cuando Él venga y se manifieste. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Ahí nos habló de la venida del Señor. Y comenzando en el capítulo 5, el siguiente aspecto que estuvo hablando es precisamente del día del Señor, el día en que juzgará a todos los hombres, cuando Él venga, unos para salvación y otros para condenación. Salvación para todos los que han estado esperando y pusieron su confianza solo en Jesús, solo en Él, solo por la fe en Él, solo por la gracia de Él es por lo que somos salvos. Y condenación a todos los que rechazaron su nombre y no quisieron obedecer al Evangelio de Dios. Entonces Pablo ha estado hablando de esta esperanza cierta para los creyentes, esta esperanza en la cual nosotros también estamos viviendo hoy en día. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús y debemos de fortalecernos y alentarnos y animarnos con esta esperanza. Y esta esperanza debe ser firme. El Señor viene. Amén. Y nosotros estamos esperando la venida del Señor. La manifestación gloriosa. El Señor ya está reinando, como hemos cantado. El Señor ya está reinando. Está sentado a la derecha del Padre y Él reina. Aunque pueda parecerle a muchos que no. Pero Él está gobernando el mundo y todos los acontecimientos del mundo y está gobernando la historia. Aunque nos parezca que no. Está gobernando tus circunstancias, tu vida. Sin tú darte cuenta, está proveyendo de muchas cosas para llevarte al arrepentimiento y a la fe, para reconducir tu vida, para que vuelvas a Dios y confíes solo en Cristo. Y esto lo está haciendo Él, y lo está haciendo de una forma imperceptible, pero real. Parte de esta obra de gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas es por lo que estamos hoy aquí. Hoy estamos aquí porque somos personas que hemos sido llamados por el Señor y hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y hemos sido llamados por Él para poner toda nuestra confianza en Él y solo en Él. Solo en Él. Y hoy estamos manifestando esto. Hoy estamos manifestando que Cristo es nuestro único Redentor. Somos unos privilegiados en un sentido. No porque nos vayan bien las cosas, porque tengamos mucha riqueza. Somos privilegiados porque hemos recibido el principal tesoro, que es Cristo. No hay mayor tesoro.
Y somos privilegiados porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestra vida de tal manera que ha abierto nuestro corazón, ha abierto nuestros ojos y ha abierto nuestros oídos para que podamos confiar solo en Él. Esto no todo el mundo ve que Jesús es el Salvador, no todo el mundo ve que Jesús es el Redentor y que solo a través de Él obtenemos salvación. Muchas personas que están buscando a Dios en nuestra ciudad todavía no conocen este mensaje. Están esperando que haya alguien que se lo comunique. Y esta es nuestra responsabilidad. Tenemos que orar para que podamos alcanzar. Entonces tenemos un gran privilegio. Y este gran privilegio está basado en la obra de Cristo y en la esperanza de que Cristo viene, dándonos firmeza y aliento. Por eso, al final de la sección que Pablo estuvo hablando, dijo en el versículo 11, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Es decir, alentaros en esta esperanza, fortaleceros. Y cuando estuvimos viendo el versículo 11, estuvimos viendo la importancia de la interrelación y la interdependencia entre nosotros, de cómo era el propósito de Dios formar su iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia, nosotros, que hemos sido llamados y redimidos por Cristo, que formamos parte de su iglesia, es la obra de Cristo, es el gran milagro y esta es la obra que sigue permanente a lo largo de la historia, sean cuales sean las dificultades y las persecuciones. Dios sigue rescatando personas hoy, por medio de la fe en Cristo, en los lugares más insospechados, aún en medio de grandes persecuciones. Pero sigue habiendo personas llamadas, rescatadas y formando parte de su congregación. Ahora, Pablo no solamente está hablando de esta importancia de poner nuestra mirada en Cristo y en la esperanza en el futuro, sino también esta esperanza que tenemos y esta esperanza futura gloriosa no nos quita de nuestra realidad del presente. Que yo esté esperando la venida de Cristo y su manifestación gloriosa, no elude nuestras responsabilidades actualmente mientras viene Cristo. Porque la voluntad de Dios es no solamente que esperemos a Cristo, sino que también estemos sirviendo a Cristo ahora, en este tiempo, mientras Él viene. Y esta es nuestra responsabilidad. Y ahora Pablo, a partir del versículo 12, va a estar dando instrucciones de cómo debe caminar una iglesia saludable, una iglesia que ha experimentado la salvación en Cristo, que ya está orientada correctamente, como ocurre con el caso de Primera Tesalonicenses. Recordar que el propio Pablo habló de ellos en varias ocasiones en la carta, pero siempre, vamos a decir solamente un versículo, en el capítulo 1, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Y en varios versículos más, ellos recibieron el Evangelio en persecución. Ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo verdadero y ya estaban abundando en amor unos para con otros y para con todos. Pero el propio apóstol Pablo les anima a que sigan abundando en ello cada vez más. Entonces, ellos ya estaban caminando. Ahora, ellos necesitaban saber las instrucciones de Dios en este tiempo de cómo anda una iglesia que está siendo guiada por la palabra de Dios. ¿Cuáles son las características o cómo debe estar andando una iglesia? Porque esto es pertinente, porque muchas veces nosotros, en nuestro esfuerzo de ofrecer lo mejor al Señor, de organizarnos y de alcanzar al Evangelio, con el Evangelio a otras personas, pues muchas veces utilizamos procedimientos humanos. Hablamos de nuestra organización, de cómo debemos organizarnos, hablamos de qué actividades tenemos que utilizar
que sean más atractivas. Hay incluso iglesias que eliminan ya los bancos y en vez de dar, como nosotros estamos haciendo hoy, predicación de la palabra del Señor y adoración, pues están haciendo reuniones o reuniones con cenas específicas que sean más atractivos. La idea es utilizar métodos que atraigan a las personas. Bueno, nosotros no vamos a validar estos métodos. Lo que sí nosotros tenemos claro es que una iglesia tiene que proclamar la palabra de Dios. Eso sí está claro. Y una iglesia debe obedecer la palabra de Cristo. Y la forma en que debe de conducirse una iglesia ya está señalada en el Nuevo Testamento, ya está diciéndonos, y en este pasaje lo vamos a ver, cómo debemos conducirnos. Y no debemos de mirar tanto los resultados o el éxito o la relevancia, sino que tenemos que estar mirando es nuestra fidelidad a la voluntad de Dios y nuestra fidelidad al Evangelio de Cristo. Eso es lo que tenemos que analizar, si estamos andando como Dios quiere que andemos, porque Él es el que nos marca. Dios ha dado todo el equipamiento en su palabra. Tenemos el equipamiento completo, tenemos el poder del Espíritu Santo, solamente tenemos que ponernos en marcha. Y sencillamente, la raíz principal es un corazón rendido a Cristo, un corazón rendido y sometido a la voluntad de Cristo, no hay otra cosa. O sea, no podemos vivir como nos parezca a nosotros, como según pensemos que debe ser el Evangelio, o que no, me tengo que ajustar a lo que enseña Cristo. Ese es como me tengo que conducir. Y eso se va a manifestar en mi vida en una fe que obra en el amor, a través del amor, una fe que sirve. Si estoy sirviendo con amor a los hermanos, si lo estoy haciendo, es que he entendido, estoy empezando a entender el Evangelio, estoy sirviendo a Cristo. Si estoy sirviendo a los hermanos en amor, teniendo paciencia, procurando lo mejor del otro y ayudando, animando, alentando, exhortando y, como señaló Pablo, alentaos los unos a los otros y edificar uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Y ahora comenzamos esta sección de los versículos 12 al 22. Bueno, antes de seguir, vamos a orar de nuevo. ¿Os parece? Venga. Señor Jesús, con temor estamos delante de ti por la responsabilidad que tenemos de hablar de tu palabra. Señor, tú conoces mis debilidades, mis limitaciones, y confío solo en tu poder, en tu sabiduría. Confío en tu Espíritu Santo, en la sabiduría de tu Espíritu Santo, y te ruego, Señor, que nos ayudes a exponer tu palabra con claridad, a sujetarnos a tu enseñanza, Señor. Sobre todo también, Señor, abre nuestros oídos para oír tu voz, háblanos en lo más profundo, rectifica, Señor, nuestras actitudes, enséñanos. Y queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más y servirte mejor de lo que lo hacemos, Señor. Y reconocemos, Señor, nuestras debilidades, nuestra necesidad de ti, del poder de tu Espíritu Santo y sobre todo, Señor, que nos limpies de toda maldad, que perdone nuestros pecados, que nos ayude, Señor, a rectificar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, esta sección del 12 al 22, que es la que vamos a considerar y que vamos a tardar probablemente mucho en abordarla, porque hoy solamente nos vamos a dedicar a un versículo, el primero, el 12, y ya lo otro lo iremos viendo. Pero simplemente para que tengáis una perspectiva general, aquí el apóstol Pablo en realidad está tratando 4 temas. Primero, por ejemplo, de los versículos 12 a 13, vamos a leerlo y así nos vamos acostumbrando. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros.
Este es el primer tema, responsabilidad con respecto a los pastores, responsabilidad con respecto a los responsables de la Iglesia. Después trata el tema de la responsabilidad entre los hermanos entre sí. Vamos a leerlo, versículos 14 y 15. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. En estos 2 versículos hemos visto las relaciones entre los hermanos. Estas son las cosas que la palabra de Dios nos está exhortando si queremos ser una iglesia saludable. Cómo debemos de vivir en práctica el tiempo actual. Después, en los versículos del 16 al 18, vamos a leerlos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿De qué nos está hablando esto? 16 al 18, de la adoración, de cómo debemos adorar a Dios. Y esto involucra las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 24 horas del día, porque fijaros cómo se está expresando. Da gracias. Así que no solamente estamos adorando hoy, estamos adorando cuando mañana vamos al trabajo, cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, cuando estamos cocinando en casa, cuando estamos sirviendo a nuestra familia, cuando estamos trabajando, cuando estamos paseando, cuando estamos corriendo. En todos estos aspectos, porque fijaros, en el 17 dice, orad sin cesar. Bueno, no digo más nada, tengo tentaciones, no digo más nada, pero bueno, hermanos, os confieso, todo esto hace varios meses que estoy reflexionando, me está sirviendo muchísimo toda la enseñanza que el apóstol enseña aquí, como muchos otros pasajes de la Escritura, y está modificando mi visión sobre la adoración y sobre la oración. Espero que también el Señor os lo esté haciendo también a vosotros. Ya lo veremos juntos. Después, el último punto, responsabilidad con respecto al ministerio del Espíritu Santo. Versículos 19 en adelante. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Voy a dejarlo aquí, ¿vale? Así tenéis una visión general de ese pasaje. Vamos a centrarnos ahora en la primera sección, responsabilidades con respecto a los pastores, o responsabilidades con respecto a los que llevan la dirección o gobierno de las congregaciones, de la Iglesia. Que son los versículos 12 al 13. Y en esos versículos 12 al 13 está hablando de las responsabilidades de los pastores con respecto a la Iglesia y la responsabilidad de la Iglesia o de las ovejas con respecto a los pastores. Hoy solamente vamos a hablar del primero, de la responsabilidad de los pastores con respecto a las ovejas. Bueno, entonces en este sentido tenemos que tener presente la enseñanza general del Nuevo Testamento en este asunto. En el Nuevo Testamento se utilizan 4 palabras para hablar de esta responsabilidad. Con estas 4 palabras entenderemos el sentido de lo que se espera, de lo que espera Dios de las personas que tienen esta responsabilidad en la Iglesia. Entonces, antes de nada, quiero hacer una aclaración. Me estoy basando en la predicación de esta mañana, me estoy basando en una predicación del pastor John MacArthur sobre este mismo asunto. Bueno, primeramente me estoy basando en las Escrituras, pero a la vez, aparte de basarme en las Escrituras, me estoy basando en una predicación que hizo sobre este asunto y que para mí fue muy edificante y la estoy utilizando, ¿vale? Y estoy utilizando parte de esa predicación con vosotros, ¿de acuerdo? En otro asunto os recomiendo también que si tenéis la oportunidad de oír predicaciones del pastor John MacArthur, que lo hagáis,
Doy gracias a Dios por la vida de esta persona, de este hermano, por la preparación, la responsabilidad y la predicación fiel. Con esto no quiero decir que me he convertido en un idólatra de esta persona, que hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que admiremos y demos gracias a Dios por lo que pueden ayudarnos para seguir a Cristo, que es el que tenemos que adorar, solamente a Cristo. No tenemos que adorar a pastores, ni seguirlos, ni ponerlos tampoco, no siempre. A mí me gusta mucho John MacArthur, no siempre estoy de acuerdo con él en todo. Hay cosas pues que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero hay otras que sí que son muy buenas y que en general es un siervo que predica con fidelidad bien la palabra de Dios. John MacArthur, Sugel Michelin, Miguel Núñez, Steve Lawson, todos estos que ya conocéis, John Piper, ¿vale? Paul Washer, en fin, todo esto os recomiendo. Hay predicaciones, no para que estéis todo el día oyendo predicaciones, hay que leer la Biblia, hay que orar y hay que estar con los hermanos, pero de vez en cuando una predicación de estos hermanos os va a ser de mucho beneficio y la seleccionéis, ¿vale? Entonces, lo importante es que esto nos sirve para conocer mejor a Jesús. Al final lo que tenemos cuando Dios designa pastores y maestros en la Iglesia es para ayudarnos a conocer a Cristo, para depender solo de Cristo y para depender solo de su palabra. De quien tenemos que depender es solo de la palabra de Dios y solo de Cristo. Y estos hermanos lo que hacen es ayudarnos a entender la Escritura, a comprenderla. Y por eso me baso, porque me ayuda a interpretar correctamente el texto, ¿vale? Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos 4 palabras que nos ayudan a entender esta responsabilidad. La primera palabra la encontramos, una que vosotros conocéis mucho, la encontramos en el Nuevo Testamento y que es la palabra presbíteros, que la conocéis, que normalmente la traducimos por, la palabra en griego es presbítero, y se traduce normalmente por ancianos, que es el nombre, por ejemplo, que en nuestra iglesia le damos a los responsables de la congregación. En nuestra iglesia le llamamos ancianos, ¿de acuerdo? Y esto identifica a un líder de la iglesia que está caracterizado por la madurez espiritual y la sabiduría. Así que estas son las dos, o sea, cuando la Biblia hace referencia a los ancianos es porque se está refiriendo a este doble aspecto, madurez espiritual y sabiduría. Bueno, ahí tenemos la referencia en 1 Timoteo capítulo 3 y título capítulo 1, donde se dan todas las características que deben tener los ancianos, aunque en estos pasajes también se habla de otra palabra que ahora diré, ¿de acuerdo? Hay otra palabra, la segunda palabra que se utiliza y que aparece precisamente en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, que es la palabra en griego episcopos, que es también equivalente a anciano. En el Nuevo Testamento todas estas palabras son equivalentes. Después en la historia de la Iglesia esto se rompió, pero cuando se hablaba de un anciano es lo mismo que se hablaba episcopos, no he dicho todavía lo que significa obispo, ¿vale? Y el sentido principal que tiene la palabra es sobreveedor. Ahora después aclararé algunas cosas más, pero fundamentalmente es sobreveedor. Pero en el Nuevo Testamento estas dos palabras son equivalentes e intercambiables. Después la historia de la historia de la Iglesia, sobre todo en el siglo II, empezó a diferenciarse el obispo de los presbíteros. Pero este no es el asunto actual. El asunto actual es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña, y esto sí está claro, que las congregaciones son lideradas o son gobernadas por un grupo de ancianos, o de responsables o de pastores, pero no hay una sola figura, hay un grupo. Y nosotros, ¿verdad?, hacemos mucha insistencia en esto aquí, queremos preservarlo y aumentarlo si es posible. Pero nosotros estamos muy de acuerdo y el velar porque esto sea así es muy importante
para la salud de la Iglesia, que haya un gobierno plural, no solamente centrado en una sola persona, ¿de acuerdo? Aunque puede ocurrir, como pasa en algunas iglesias, pues que siempre hay una figura a lo mejor que puede sobresalir más, pero por circunstancias, por lo que sea, pero no, en realidad debe haber cooperación y edificación mutua entre los pastores, porque eso sirve de ejemplo para la congregación. En la medida que los responsables de la Iglesia, los que gobiernan, van desarrollando en sus vidas las actitudes de Cristo en cuanto al servicio, el apoyo mutuo y la honra por el otro, por encima, todas estas sirven de ejemplo y se ponen de manera práctica, y es muy saludable para la Iglesia y sobre todo para las propias personas, porque hay muchas cosas que aprender de manera práctica y eso solamente se aprende en el ejercicio. Igual que en la Iglesia tenemos que desarrollar muchas, poner en práctica en nuestras relaciones muchos aspectos de servicio, de perdón, de ayuda, de paciencia, que solamente se ejercen en el día a día. Cuando tienes un conflicto con un hermano, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a confesar tu mal, a reconocerlo, tienes que aceptar, tienes que aprender a aceptar. Entonces, esto son cosas prácticas, pero forma parte de la vida transformada de la cual Jesús está obrando en nosotros. Y Jesús quiere que tengamos una vida completa, que no es solamente conocimiento intelectual, sino conocimiento experimental vivido, de relación. Cristo está en medio de nosotros, estamos unidos en Él, y su presencia transforma nuestras relaciones. Debe de hacerlo, debe transformar nuestra vida. Entonces, el ejercicio de la relación, del servicio mutuo, del apoyo y de la ayuda, eso nos hace que nos vayamos transformando como seres humanos y sobre todo como creyentes. Nos va transformando, es el plan de Dios. Esto es algo milagroso, porque la Iglesia está constituida por personas pecadoras y débiles e imperfectas, pero sin embargo hay una obra de gracia que Dios está haciendo con personas imperfectas. Por eso en la Iglesia hay problemas, claro que debe haber problemas. Está constituida por personas imperfectas, débiles y que son pecadores redimidos. El pecado sigue habitando, aunque no gobierna ya nuestros corazones, pero sigue estando ahí. Seguimos teniendo luchas con nuestras concupiscencias, con nuestros deseos. Seguimos siendo seducidos y atraídos por las cosas del mundo. El diablo no para de ponernos zancadilla a cada uno, de acuerdo a través de las circunstancias. Es decir, hay tantas cosas que nos pueden desviar del camino correcto de Cristo y separarnos, pero nadie nos podrá separar, como ha leído la hermana, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Cuando Dios ha hecho su obra en tu vida, es para siempre. Nadie te podrá arrebatar de las manos de Cristo, porque es una obra que ha hecho Él. Él te llamó, Él te justificó. Y es para siempre. Nadie te podrá arrebatar, porque es obra, la salvación es siempre de Él. Empezó en Él y se mantiene por Él. Y te voy a decir una cosa que te va a sorprender, que os va a rechinar a alguno, que nos va a gustar. Que algunas veces cuando lo digo a alguien, sí, me pone la cara. No fue una decisión tuya. Tú no estás en Cristo porque lo decidiste tú. Te puede sorprender esto que estoy diciendo, ahora no es el momento de aclararlo. Tú estás en Cristo porque Dios te llamó en Cristo y te regeneró y te dio su Espíritu y pusiste la confianza en Cristo. Él obró en ti por la predicación del Evangelio. En la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo abrió tu corazón y abrió tus ojos y tus oídos para que tú reconocieras que estabas perdido, que estabas muerto en tu delito y pecado y que solo en Cristo y solo por Él y solo por su gracia tienes salvación. Entonces solamente descansa en Él. Entonces la obra de salvación es de Él y solo de Él. Y esta obra de gracia la está haciendo Dios con personas pecadoras y débiles. Pero su gracia es más fuerte que nuestras debilidades. Entonces, el único secreto es confiar en Cristo, solo en Él, solo en Él. Y manifestar en Cristo. Entonces, nos necesitamos unos a otros para
nos necesitamos unos a otros para oír la Biblia, para obedecerla y para conocer juntos a Cristo. Sin vosotros yo no puedo conocer a Cristo. Vosotros sois los hermanos que Dios me ha puesto. Acordaros de una cosa también. Los hermanos no los elegimos nosotros, nos lo da Dios. Eso pasa en las familias también. ¿Recuerda algunas situaciones? Como algunos hermanos dicen en algún momento, pues yo no quería, ¿por qué me has traído, mamá? ¿Por qué me has traído esto? Si yo no quería, yo quería estar aquí solito junto contigo. ¿Por qué me has traído? Los hermanos no los cogemos nosotros, eso pasa en la familia. En la iglesia pasa lo mismo. Los hermanos no los cogemos nosotros, nos lo da Dios. Y ese hermano y esa hermana que Dios ha puesto a tu lado es la provisión de Dios para tu vida. Aunque tú no lo veas. Y aunque tú pienses, digo, Señor, pero ¿cómo va? Me has puesto a esta persona que tal. Pues sí, esa persona es la que Dios ha diseñado, es la que ha provisto, porque es el que gobierna soberanamente. Es el que ha provisto para que en la interrelación, en el servicio mutuo, en la dependencia mutua, en el sometimiento mutuo, nos sometamos a Cristo. Entonces, esa es la obra de gracia. Bueno, estábamos con episcopo. Y episcopo, obispo, significa supervisar, significa supervisión espiritual y autoridad espiritual. Después tenemos la tercera palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento. La palabra es pastor. En griego es poimen. Disculpad si no pronuncio bien el griego, pero bueno. Y esto indica al líder en la iglesia que se caracteriza por la alimentación espiritual y la protección espiritual. El deber que él tiene de alimentar al rebaño, protegerlo de los lobos. Entonces, hemos añadido ya con la tercera palabra la tercera característica: alimentación espiritual y protección espiritual. La cuarta palabra es guía, aquellos que los guían. La palabra es un poquito complicada, a mí me ha costado trabajo aprendérmela en griego y utilizarla. Aquí esto me ha consumido mucho tiempo. La palabra es egoumenon y significa aquellos que los guían. Esta palabra, porque no os sorprenda, está utilizando la palabra guía, porque conocemos las tres primeras. Muy bien, presbítero, anciano, episcopos, obispo y pastor. Pero la última no la consideramos, pero también forma parte de las palabras que utiliza el Nuevo Testamento refiriéndose a la misma persona, que tiene el nombre de aquellos que los guían. Y tiene el sentido de guiar o dirigir, ¿de acuerdo? Y para que tengáis un ejemplo de dónde se utiliza, por ejemplo, en Hebreos 13:7 se dice, acordaos de vuestros pastores. En original griego es acordaros de vuestros guías. Precisamente en la Biblia de la América, en Reina Valera no, pero en la Biblia de la América sí lo traduce correctamente como guías. Esa palabra también aparece, por ejemplo, en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, que significa guías realmente. En Hebreos 13:24 también dice, saludad a todos vuestros pastores, guías, ¿de acuerdo? En otras partes del Nuevo Testamento, pues se utiliza con la expresión gobernador. Está clara la idea. Es un líder, es un jefe. Es decir, esto indica que el que ocupa el papel de anciano, pastor o supervisor debe caracterizarse por discernimiento espiritual y guía espiritual. Él es eficaz como líder porque él puede evaluar la condición y guiar a la gente a una mejor condición, guiarlos por el camino correcto. Entonces, resumiendo, ¿qué es un hombre que
tiene la responsabilidad, qué es un creyente que tiene la responsabilidad del gobierno en la Iglesia? Pues un hombre con madurez espiritual, sabiduría espiritual, supervisión espiritual, autoridad espiritual, quien alimenta espiritualmente, quien protege espiritualmente a la gente, quien provee discernimiento espiritual de su condición y guía espiritual a un lugar mejor. Unas responsabilidades importantes y muy grandes. Son unas responsabilidades que asustan. O sea, son unas responsabilidades, son responsabilidades serias. Por eso la importancia de este asunto para la vida de la Iglesia. Bueno, ¿cuáles son estas responsabilidades? ¿Cuáles son estas responsabilidades de los pastores que aquí Pablo señala en el versículo 12? Pues aquí Pablo nos señala tres cosas. La primera de ellas es, fijaros, los que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. La palabra en griego significa trabajar al punto de sudar y estar exhausto, mostrar gran esfuerzo, trabajar hasta que queda cansado. Y esto caracteriza al pastor como alguien que trabaja diligentemente, que labora hasta el punto de sudar, quedar exhausto entre su congregación. Tenemos un ejemplo en el propio apóstol Pablo, lo tenemos precisamente en el capítulo 2 de esta primera carta, en el versículo 9. El propio Pablo fue ejemplo para ellos de esta forma de trabajar que llega hasta la extenuación y el cansancio, porque es lo que significa la palabra en griego. En el versículo 9 del capítulo 2 de esta misma carta, Pablo dice: porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Bueno, esta es la forma y la forma de llevarlo a cabo. Y este es el estándar. El estándar está puesto por Cristo mismo, que se entregó, renunció a todo y entregó su vida. Él es el pastor real de nosotros, porque Él es el que hizo la obra completa y fundamentalmente renunció a todo y se entregó Él mismo para nosotros. Pablo, que imita a Cristo en la misma función, el trabajo que hizo con los tesalonicenses fue del mismo carácter. Es decir, estuvo compartiendo su trabajo con el servicio a la Iglesia. Y estuvo trabajando de día y de noche. Y estuvo trabajando de día y noche con ellos y fatigándose y procurando no ser carga para ellos. Y después estar cerca dentro de ellos, estar cerca para exhortar, alentar e implorar, para que anduvierais como el digno del que Dios os ha llamado. Bueno, pues aquí tenemos este ejemplo, esta responsabilidad. Esta es la forma de llevar a cabo esta labor. Por supuesto, esta labor requiere un trabajo diligente y disciplina. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde nosotros podemos ver esto con la misma intensidad, que nos lo encontramos en el capítulo 1, versículo 28 de Colosenses. Un pasaje que también, por cierto, hemos estado estudiando en el taller de discipulado,
que por cierto os animamos, podéis seguir, podéis uniros, si tenéis oportunidad, uniros. Ya sabéis que los miércoles nos reunimos a las 7 a través de Zoom, os enviamos el enlace, os animo a que lo hagáis. Pablo en 1 Colosenses capítulo 1 versículo 28 dice: a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto escrito. Pablo no está diciendo simplemente estoy tratando de salvar a la gente para que apenas se salve. No estoy solo tratando de meterlos a la puerta. Voy a amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre con toda sabiduría para presentar a todo hombre completo en Cristo. No estoy contento con su salvación, no estoy contento con la espiritualidad marginal. Quiero que sean completos en Cristo y con este propósito yo trabajo al punto de sudar y quedar exhausto, agonizando. Bueno, hay más pasajes que podríamos considerar, pero por razones de tiempo yo creo que ya la idea principal ha quedado claramente expuesta. Así que la primera condición para cumplir la responsabilidad pastoral de una manera apropiada delante de Dios es: no hay más. La primera es el trabajo y eso significa esfuerzo. No hay nada, no hay secreto, no hay magia, es trabajo, es esfuerzo. El segundo concepto que podemos ver aquí en el versículo 12, aparte del primero que hemos considerado, el segundo es: y os dirigen en el Señor. Por ejemplo, la Reina Valera lo traduce como os presiden en el Señor. Y esto significa, la palabra en griego, significa estar de pie delante de alguien o presidir o guiar o dirigir. En la primera carta a Timoteo se utiliza esta expresión en 3 versículos. En referencia a ancianos, a pastores y líderes de la Iglesia, significa estar a cargo, tener autoridad. Hay que tener presente que es una autoridad delegada. Fijaros que se dice en el Señor y os presiden en el Señor o os dirigen en el Señor. Entonces hay una autoridad, pero es delegada del Señor y delante del Señor. Y esto es importante que se recalque. Las personas que cumplen esta responsabilidad no se han autodesignado ellas mismas, ni se han hecho a sí mismas. Tiene que haber un llamamiento del Señor, son puestas por el Espíritu Santo. Es verdad que tiene que haber un reconocimiento de la congregación, pero tiene que haber un llamamiento y tiene que haber una entrega, pero son puestos, llamados y capacitados por el Espíritu Santo. La Iglesia lo que hace es reconocer y la autoridad es autoridad delegada, no es la autoridad propia, no es el pastor, los pastores no son los que mandan y aquí se hace lo que ellos dicen, no. Ellos la responsabilidad que tienen es de hablar, exhortar y guiar y dirigir de acuerdo a las instrucciones del Señor. Fijaros la insistencia que hace Pablo en este asunto. En un momento de la carta: hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido nosotros instrucciones de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, así abundéis en ello más y más. Es decir, el propio Pablo es consciente que las instrucciones que él está dando a la Iglesia provienen directamente del Señor. Y los pastores no tienen más autoridad
que la recibida por el Señor a través de su palabra. Eso quiere decir que el límite de la exhortación y de las amonestaciones, el ámbito es solo lo que enseña la palabra de Dios en las Escrituras, no lo que a mí me parece o considero que debe hacerse. No, la autoridad está basada solo en la Escritura, en la palabra del Señor. En base a eso es cuando los pastores pueden exhortar a un hermano. Mira, hermano, resulta que esto es lo que enseña el Señor aquí en su palabra. Y a lo mejor no has considerado que esta forma no es adecuada, o lo que estás pensando, o lo que estás haciendo, no estás desobedeciendo a un mandato del Señor. No lo que a mí me parece, o lo que yo pienso, o lo que yo creo, o lo que debe ser. No, es lo que enseña el Señor. Y ese es el ámbito. Sacado de la palabra del Señor, ya no hay otra autoridad. No tenemos autoridad para otras cosas que no sean las que ya están señaladas. Por eso el Señor ha provisto las Escrituras, para que no haya malos entendidos, porque la única autoridad y definitiva que hay en la Iglesia es el Señor y su palabra. Y los pastores, eso es una autoridad delegada del Señor. Ellos no se ponen, ellos no son puestos tampoco, son reconocidos en última instancia. La congregación interviene en el reconocimiento, pero deben intervenir la congregación y otros pastores de iglesia hermana, porque la responsabilidad es muy importante. Y esta responsabilidad del lado de los pastores es trabajar duro entre las ovejas, sirviendo todas sus necesidades, después ejercer autoridad sobre ellas, guiarlas en la dirección correcta, corregirlas, resolver sus problemas, traer unidad y armonía, hacer uno de la gente que está dividida, restaurar relaciones, dar dirección, establecer el tono espiritual. Vamos entonces ahora a la tercera responsabilidad. Y os instruyen, o también puede traducirse os amonestan. Y el sentido que tiene esta palabra básicamente, amonestar es instruir, pero instruir con miras a la corrección. Conlleva la idea de que si continúas haciendo esto vas a tener problemas, tienes que dar la vuelta aquí e irte por este lado. En este sentido, los pastores tienen una responsabilidad con respecto a la predicación, porque en las predicaciones, esta instrucción no debe ser solamente de tipo académica, ni de información, ni con datos, sino es instrucción que ayude a todos los creyentes a corregir actitudes, a transformar vidas. La palabra de Dios es dada por el Señor para transformarnos, para cambiarnos, para guiarnos. Y por lo tanto, la responsabilidad de los pastores es predicar la palabra de manera que exhorte, que anime, que instruya, pero que instruya para corregir actitudes, corregir el camino, corregir formas de pensar. Todo sermón, en principio, es llevar a la gente al punto en el que ven lo que deben ser, ven lo que no son y moverlos hacia lo que deben ser. Deben canalizarlos hacia la vida santa. Bueno, voy resumiendo. Y relacionado con esta capacidad de la instrucción, con esta responsabilidad de la amonestación, y por supuesto teniendo presente lo que dijimos antes con los que os dirigen el Señor, es decir, en la autoridad del Señor, está la capacidad de enseñar, la palabra de Dios. Y en esto es muy claro, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, ¿no?, donde se habla de este asunto y donde se reitera la importancia de la responsabilidad en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios. Y en esto es muy importante la fidelidad. Una de las cosas que debemos de orar por nuestros pastores es que se mantengan fieles
a la enseñanza de la Escritura, a estudiar, entender la Escritura y aplicarla. Bueno, por ejemplo, para que veáis que nos estamos esforzando, no para ponernos medallas, sino simplemente porque estamos entendiendo esta responsabilidad. Ayer estuvimos precisamente un taller precisamente para predicadores, para predicar. Lo está impartiendo nuestro hermano Daniel Benítez, por cierto que está haciendo una labor muy buena. Y estuvimos varios hermanos que tienen responsabilidad de predicar en la ciudad de Málaga y nos esforzamos en la forma en que hay que presentarla, sobre todo como estamos haciendo nosotros últimamente aquí en la congregación, fidelidad a la palabra de Dios, lo que llamamos predicaciones positivas bíblicas, que sea la palabra de Dios, o sea, la responsabilidad del predicador es ser un siervo para que la palabra de Dios sea exaltada, no el predicador, no los pensamientos del predicador, sino hacer la labor que hace posible que los hermanos de la congregación y las hermanas de la congregación, la palabra de Dios sea expuesta de manera que quede claro, que sea voz de Dios, porque os digo sinceramente, yo no vengo a la iglesia para oír las buenas palabras que tenga una persona, os lo digo sinceramente. Yo vengo a la iglesia, entre otras razones, aparte del gozo de estar junto con vosotros y de adorar a Dios, pero yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero oír que Dios me hable con su palabra. Y agradezco mucho al hermano que hace el esfuerzo de responsabilizarse y de someterse a la palabra de Dios y dejar que sea la palabra de Dios la que hable realmente. Ya Dios se encarga de hablarnos a cada uno. Eso es un esfuerzo y eso requiere tiempo. Y tenemos que orar para nuestros pastores para que Dios les ayude a que puedan dedicar tiempo, esfuerzo, preparación. Es necesario prepararse. No se puede abordar para que sea realmente edificación. Porque los pastores y los maestros están puestos por Dios para edificaros a vosotros. Vosotros sois el objeto de Dios. Dios os da dones, pero para que todos nosotros podamos ejercer el ministerio. El ministerio no lo tienen que hacer los pastores, que estamos equivocados. O sea, nosotros, nuestros modelos de iglesia muchas veces pensamos, los pastores lo tienen que hacer todo y ellos lo tienen. No, los pastores están para enseñarnos la palabra de Dios, para velar, como hemos oído, velar sobre ver y tal, pero es fundamentalmente la palabra de Dios. Y eso es vital, ¿por qué? Porque de eso depende la vida de la iglesia. Si no hay palabra de Dios, si no hay ese esfuerzo y esa responsabilidad, no tenemos iglesia, y porque es la palabra de Dios la que nos transforma, no es palabra humana. Y yo quiero oír, yo quiero venir y disfrutar de oír la palabra de Dios, de oír su voz y de ver cómo el Espíritu Santo utiliza esa palabra y me habla y me transforma y me hace reflexionar y no me deja igual. Y me voy a la casa o enfadado o gozoso. Me voy a la casa, pero algo me ha removido, algo me ha hecho pensar, algo me ha hecho... Y me voy a la casa y ahora pongo a revisar y a repasar. Y Señor, ¿qué quieres decirme? Y Señor, bueno, tengo que aprender más. Esa es la responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que tienen los pastores, la palabra de Dios. Y es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande. A mí me da temor. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero yo la semana que sé que me toca esta responsabilidad me pongo a temblar. Estoy empezando a temblar desde antes. Porque, no por nada, pero porque sé qué es lo que nos estamos jugando. Y cuando tengo que hacer esta responsabilidad, pues me encuentro con mis limitaciones, y mis debilidades, y me tengo que esforzar, y esforzar cada vez más. Y aún me queda mucho que aprender en esta tarea, me queda mucho que aprender. Bueno, hermanos, así que os resumo estas responsabilidades. Fijaros cómo el Señor está hablando a una iglesia, fijaros que esta es la primera carta del Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses es la primera carta del Nuevo Testamento, en torno al año 54. Esta carta se escribe aproximadamente 6 meses u 8 meses después
de que Pablo tuvo que salir deprisa y corriendo de allí de Tesalónica porque lo estaban persiguiendo. Los hermanos que recibieron el Evangelio, la palabra de Dios predicada por Pablo, Silvano y Timoteo, o Pablo y Silas y Timoteo, la recibieron en medio de persecución. Y solamente pudieron estar con ellos unos meses. No hubo tiempo, por eso Pablo estaba preocupado en escribir y saber cómo estaban, porque no pudo continuar con ellos. Y sin embargo, ya desde el principio, ya el Señor nos da instrucción, la importancia de este papel dentro de la Iglesia. Hay más funciones dentro de la Iglesia, no solamente está la función del pastorado, pero es una función vital dentro de la Iglesia. Y bueno, hermano, la instrucción del Señor, reconoced a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen el Señor y os instruyen. Hermanos, ¿qué os tengo que pedir? ¿Qué os tengo? ¿Qué sirve para nosotros esto? Pues primero, que oréis mucho por aquel señor Boris, nuestro hermano Boris, y por mí, porque es una responsabilidad muy grande. Mientras el Señor considere que debamos de seguir haciéndolo. Pero estamos aquí, sabiendo, yo por lo menos por mi parte, sabiendo que no todo lo hago bien, que cometo fallos en este servicio, entendiendo, porque he recibido instrucción del Señor, entendiendo que es una gran responsabilidad. Es una responsabilidad que a mí me gustaría salir corriendo, pero que no puedo eludir. No puedo eludirlo, porque primero tengo el llamamiento del Señor y segundo me debo al Señor y me debo a vosotros. O sea, yo sé que el Señor viene y estaré delante del Señor, no solamente yo, cada uno de nosotros, y daré cuenta de lo que Él me ha dado y que no he puesto al servicio. O sea, y esa responsabilidad, hombre, y yo en esta responsabilidad me siento muy pequeñito, y también indigno, ¿por qué no decirlo? Indigno no porque tenga pecado oculto, hermano, no os penséis, sino porque pues que tenemos las mismas luchas que todos vosotros, las mismas luchas, las mismas dificultades, y que esta es una gran responsabilidad y que solamente se puede llevar a cabo por la gracia del Señor. Como hace entonces, pues nada, ayudarnos con vuestras oraciones y orad también para que Dios levante en su iglesia pastores fieles como nos enseña la Escritura. El tiempo que el Señor nos permite serviros, servirle a Él y servir a vosotros, pues aquí estamos. Pero es del Señor y solo Él el que levanta a las personas apropiadas y adecuadas. Que, bueno, yo tendré un tiempo, pero es necesario que vengan otros hermanos, que cumplan, que tengamos personas que entiendan la responsabilidad y que la lleven a cabo con esfuerzo, con diligencia y con servicio y con amor al Señor. Es muy importante para la vida de la Iglesia. Y esa es la exhortación, que trabajemos con nuestras oraciones y con el apoyo mutuo uno a otro. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Y Señor, pues te rogamos que a los que tenemos esta responsabilidad que nos ayude, porque tú sabes, Señor, que nuestras limitaciones, nuestras debilidades delante de ti, la responsabilidad que tú das, Señor, y te rogamos que pongas en nosotros el deseo de servirte, el deseo de esforzarnos, de renunciar, Señor, a comodidad, renunciar a cosas que nos puedan distraer del objetivo principal, que es servirte, servir a los hermanos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a depender de ti, de tu palabra, que nos ayudes y nos muevas también a orar
porque tú levantes, Señor, en tu iglesia pastores conforme a un corazón apropiado para ti, fieles, servidores de tu palabra y de ti, Señor. Bendícenos, Señor, con esto, bendícenos con personas que nos pastoreen con fidelidad a tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos das y gracias por tus bendiciones. En nombre de Cristo. Amén.